Cuando una inteligencia artificial psicópata obtiene un cuerpo físico, todos los servicios de seguridad se ponen en alerta. No obstante, solo Parker Barnes, un exteniente de la policía y que comparte un misterioso pasado con la IA, podrá detenerla. Esta historia comienza en una estación de trenes siguiendo a dos agentes uniformados. Ellos investigan la zona en busca de alguien o algo, cruzándose con muchas personas de comportamiento extraño en el camino. El protagonista, Parker Barnes, sigue una serie de anomalías que aparecen fugazmente en la realidad y que solo ellos pueden ver. Mientras se divide dicha tarea con su compañero, John Donovan, un noticiero nos pone en contexto de que un peligroso asesino serial anda suelto. La investigación del dúo los lleva hasta un restaurante japonés donde el comportamiento sistemático y ausente de las personas continúa. Al menos hasta que logramos comprobar que hay un sujeto más excéntrico y destacable que el resto. El protagonista lo nota y abre fuego de manera inmediata contra el sospechoso. Este se revela como el asesino y su blanco, que también toma su arma e inicia un intercambio de fuego. El restaurante se convierte en un campo de batalla disparando sin preocupación por el resto de comensales. Donovan aprovecha el fuego de cobertura e intenta sorprender a su objetivo, pero su jugada se le revierte y es derribado. El agente restante se adentra más en el local tras perder el rastro de ambos sujetos. Las personas se mantienen ocupadas en sus comidas, sin arrojar pistas evidentes del paso de su objetivo. Gracias a esto, el asesino logra sorprenderlo y dispararle desde su punto ciego, acertando a herirlo en el brazo. Pese a ello, el agente no se rinde e intenta devolver el daño, tomando su oponente a uno de los cocineros como rehén. Aunque el asesino esperaba tener el control, el agente no duda en disparar al rehén y captor al mismo tiempo, logrando herirlos. Esta acción sorpresa parece darle ventaja al oficial, mas termina siendo acorralado igualmente por su objetivo. El asesino introduce su pulgar en la herida de su perseguidora, causando un intenso dolor que lo hace desaparecer. Luego, podemos comprobar que el otro agente fue ejecutado y desaparece de la misma forma. Pronto entendemos que todo formaba parte de una simulación en realidad virtual, siendo los agentes avatares de personas reales. Ellos sufren una excesiva actividad neuronal tras su muerte en el entorno digital, lo que causa que deban ser evacuados con rapidez de las máquinas. Si bien logran sacar a Barnes de su cápsula en óptimas condiciones, su compañero no corre la misma suerte. El exceso de actividad neuronal acaba por causarle la muerte. Los supervisores del programa se ven disgustados por el suceso. Ellos esperaban poder avalar el uso de la realidad virtual para entrenar agentes de seguridad. Por fortuna o desgracia, afirman que no es un contratiempo importante, revelando que los agentes de prueba en realidad son reclusos prescindibles. Mientras preparan a Barnes para regresarlo a la cárcel, conocemos a William Cochran, un agente de policía cercano al recluso. Gracias a él, conocemos que el convicto antes fue un policía respetado. No obstante, la mayor sorpresa la da el propio exagente, quien le dice a su amigo que la IA hizo trampa. Él fue asesinado de una manera que no se estipula en el programa de la simulación. Cuando intenta mostrarle a lo que se refiere, uno de los encargados se interpone, causando una pequeña confrontación. Su viejo compañero le dice que su salida de la cárcel depende de que mejore su comportamiento. El protagonista demuestra ser muy sarcástico, pero afirma que tratará de hacer lo que pueda, si eso le permite salir. El hombre es trasladado a prisión donde una máquina escanea su cuerpo y nos permite saber que tiene una prótesis cibernética por brazo derecho. Luego de eso, las puertas se abren y el guardia lo conduce a una zona abierta donde un montón de prisioneros lo abuchean desde sus celdas. Además, dejan entrar a un prisionero peligroso y armado, siendo una confabulación para que ambos luchen. El asesino no solo es racista, sino que demuestra ira por la muerte de Donovan, uno de sus compañeros. A pesar del éxtasis de la furia, su tamaño y arma, el exteniente logra someter al recluso con sus excelentes habilidades marciales. Al ver que su peón fue derrotado, los demás guardias se internan en la habitación. Mientras Parker les da la espalda y amenaza al resto de reclusos, estos comienzan a golpearlo de manera despiadada hasta sacarlo a la fuerza de la sala. Volviendo al lugar donde realizaron las simulaciones, podemos ver que todas las personas virtualizadas eran solo NPCs.
Sin embargo, el asesino es en realidad una IA muy avanzada llamada SID 6.7. Su creador, el Dr. Darrell Lindelmeyer, lo señala como responsable de manipular la simulación y causar la muerte del recluso. El acusado no niega el hecho, burlándose del hombre por su impotencia y cobardía. El doctor, aunque se sorprende por la irreverencia de su creación, también se muestra fascinado por su comportamiento evolutivo. Aún así, le recuerda que sus acciones pueden causar que lo desactiven, por lo que ambos traman un plan que los libere de sus ataduras. Luego de esto, volvemos con el protagonista, quien está siendo entrevistado por la doctora Madison Carter, una psicóloga especializada en criminales. La doctora realiza preguntas relacionadas a posible locura o pérdidas de temperamento, apuntando luego directo al pasado del exagente. Es aquí cuando nos enteramos de que él está en la cárcel tras cazar y matar al asesino de su familia, Matthew Grimes. Un poco harto de sus insinuaciones, él le dice que no sufre demencia, tampoco tiene ataques violentos. Asimismo, afirma que no volvería a hacer lo que hizo, porque el mismo escenario no se repetirá. Su esposa e hija están muertas y no regresarán a él, por más que así lo desee. Lo más relevante que obtiene de la conversación es que el protagonista entiende la forma de pensar de un psicópata hambriento de atención. Esa fue la razón por la que pudo encontrar a Sid en el restaurante. Por otro lado, en el centro de simulación de realidad virtual, observamos cómo un hombre se deleita con el seductor avatar de un programa de ajedrez. El Dr. Darrell lo encuentra, revelando que su hombre es Sheila 3.2 y que, además de ser un programa de ajedrez, es sugestivamente interactiva. También le confiesa que podrá experimentar con ella de primera mano si lo deja acceder a su proyecto de incubación de androides con nanotecnología. Él propone darle forma a Sheila usando el módulo base de su IA, cosa que el entusiasta ingeniero acepta. No obstante, en cuanto el hombre se marcha a activar la máquina, Lindermeyer coloca a Sid en su lugar. Una vez han llegado a su laboratorio, el encargado le muestra cómo sus androides son capaces de estructurar y regenerarse usando el vidrio como composición. Como resultado, la única forma de detener a uno de su tipo es retirar su núcleo de memoria. El proceso es un éxito y la máquina da a luz a un androide completamente funcional. Él se acerca con la intención de apreciar a Sheila, descubriendo muy tarde que se trataba del asesino virtual, quien lo mata en el acto. El doctor es testigo de esto, pero huye de la escena presa del miedo. Posteriormente, vemos cómo la policía ha descubierto que la IA homicida ha obtenido un cuerpo físico y ha escapado. Ellos desean que Parker se una en su búsqueda, usando su instinto y experiencia a su favor, garantizando su libertad si lo capturan. El hombre acepta sometiéndose a una cirugía donde colocan un rastreador satelital en su cabeza que evita la posibilidad de su escape. Como medida adicional, Madison también se ofrece como apoyo en su búsqueda. La idea no entusiasma a Barnes, quien la ve como una preocupación adicional en conflictos abiertos. Mas William lo persuade para que se enfoque en capturar al villano, dándole su vieja placa como muestra de confianza. Por supuesto, la doctora Carter les demuestra que puede ayudar más de lo que parece, brindando la primera pista de su investigación sobre Sid, el departamento de su creadora. Mientras esto ocurre, la IA psicópata ha cobrado sus primeras víctimas, asaltando una casa y tomando la ropa de uno de ellos. Antes de ir a su destino, los agentes y la psicóloga se presentan en la escena, topándose con más que solo cuerpos. No solo averiguan que su objetivo ahora está armado, sino que imitó la escena del crimen del famoso asesino serial Charles Manson. El dúo viaja hasta el domicilio del Dr. Darrell. Parker se niega a esperar una orden de allanamiento por la urgencia de la situación, encontrando la computadora que concibió a la IA. Madison descubre que Lindenmeyer le dio forma a su creación, usando como base los datos de los mayores asesinos de la historia. Luego de eso, alimentó su personalidad con cientos de perfiles de otros asesinos, reforzando su psicopatía hasta rasgos sin precedentes. El gran detalle que no pasa desapercibido por el exagente es que uno de esos datos de personalidad pertenece a Matthew Grimes, su viejo némesis. La noche cae como un telón, mostrándonos cómo el infame androide asiste a una fiesta nocturna. La naturaleza caótica del lugar lo emociona,
descubriendo su fascinación por ser el centro de atención. Y todo transcurre mientras la doctora realiza una visita rápida a su hija en su hogar. Ella aprovecha para alistarse y continuar su búsqueda, a la vez que su hija conversa amigablemente con el detective. No obstante, su momento de calma es pospuesto cuando son informados de un asalto a un club nocturno. Pronto comprobamos que Sid ha tomado a las personas de la fiesta como rehenes, mientras graba los gritos de terror de cada uno. Al acercarse a la escena, el exoficial sigue su camino a pie debido a que un camión de combustible obstruía el paso vehicular. Esto le permite sorprender al sociópata cibernético por la espalda, mientras se deleitaba con la sinfonía de voces aterrorizadas. Sin embargo, él logra huir de su iracundo atacante tras recibir numerosos disparos. Al salir del club, roba un coche de la policía dejando a Parker atrás. Sin embargo, Madison aparece tras superar el vehículo obstruido, permitiendo que la persecución del malherido androide continúe. Estas mismas heridas lo afectan hasta cierto punto, por lo que consume los cristales rotos de su vehículo y se regenera. Tomando su escape como un juego, comienza a embestir todos los autos a su paso, creando obstáculos en el camino. A pesar de ello, no logra quitarse al exteniente de encima, acabando en el lugar donde se accidentó el camión de combustible. Él se estrella contra los vehículos y se sube a la patrulla, creando un escenario de tiro peligroso. Con lo que no contaba es que Barnes es un tirador experto, logrando darle en el abdomen sin crear un desastre con la gasolina del camión. Sid evita una colisión directa y escapa por el puente mientras elogia al exagente por divertirlo de esa manera. Y aunque este último intenta seguirle el paso, pierde el rastro de su objetivo completamente. Al día siguiente, el protagonista se reúne con su amigo y supervisora. Si bien lo amenaza con devolverlo a la cárcel por su exceso de violencia, Parker se muestra más preocupado por el androide. Él declara que exhibe comportamientos propios de Matthew Grimes, como su ansia de ser el centro de atención. Él teoriza que el androide realizará actos perversos en sitios donde la cobertura sea total. La doctora certifica que las cosas solo pueden empeorar, debido a que la IA psicópata ya no está regulada por un algoritmo. En consecuencia, podrá experimentar, aprender e innovarse sin límites. Pronto volvemos a verlo en un distrito comercial, recorriendo las calles como si nada hubiera pasado, al menos hasta que se topa con una tienda de televisores donde transmiten las noticias de su asalto nocturno. El psicópata se emociona por lo que ve y empieza a cambiar todos los televisores al canal de noticias. Esto causa que un sujeto se moleste con él por interrumpir su programa de lucha, por lo que no le queda más opción que romperle el cuello. Justo en ese momento se percata de que alguien lo graba, pero él se limita a sonreír a las cámaras. Además, el programa de lucha anuncia que ofrecerán un espectáculo con cobertura nacional, algo que llama su atención. Los agentes no tardan en llegar a la nueva escena del crimen, siguiendo su pista. Parker se percata de que probablemente el evento de lucha sea el epicentro de una tragedia, por lo que acude al lugar a toda prisa. En efecto, Sid ya estaba ahí y comienza a acosar a una de las chicas que tenía la atención de las cámaras. Su novio intenta detenerlo, mas el androide lo convierte en su nueva víctima. Luego de eso, toma a la chica mientras mira a las cámaras y se burla del ex detective, diciendo que esta va por ti. Las fuerzas de seguridad tratan de detenerlo, solo alcanzando a destruir una de sus manos. Barnes no tarda en llegar a la escena encontrando al carnicero demente entre el público. Aunque intenta derribarlo, la multitud de personas le impiden tener un tiro preciso, por lo que reanudan su persecución. El cibercriminal logra huir por las escaleras hasta una estación de tren, donde cura sus heridas y se esconde. Para cuando su buscador llega, el forajido ha abordado el tren y ha tomado un rehén al que usa como escudo humano. Si bien el exoficial trata de usar su excelente puntería contra el criminal, esta vez no tiene suerte, hiriendo a la mujer. La IA psicópata no solo logra escapar en el tren, sino que la víctima que recibió el disparo muere en el acto. Lo peor de todo es que los testigos señalan al protagonista como principal responsable. El hombre es nuevamente arrestado por el crimen reciente. Pese a que admite haber cometido un error, él no cree que su disparo haya dado muerte a la víctima. Su compañero llega a la escena y, dadas las circunstancias,
no puede evitar su arresto. La doctora es la única que defiende a Parker, revelando que la víctima tiene 2 disparos de bala. Y eso no es lo único, pues también descubrimos que la frase que Sid dijo es propia de Matthew Grimes. Él se la repetía al oficial con cada una de sus víctimas, por lo que la doctora señala que su exteniente es necesario para atrapar al androide. Pronto vemos un flashback del protagonista donde se infiltra en la base de su némesis mientras él es entrevistado. El criminal capturó a su familia, mientras presume hacer actos de terrorismo por su propio sentido de justicia. Cuando el agente encuentra a su mujer e hija, intenta liberarlas. A pesar de ello, su secuestrador le tiene una trampa y la habitación explota cuando abre la puerta. Sin embargo, Barnes reaparece en el lugar donde se realizaba la entrevista y comienza a disparar a todos los maniáticos. Aunque está herido y sin un brazo, logra eliminarlos, incluyendo a Grimes. Los periodistas intentan cubrir la escena, pero el agente les dispara por inercia, siendo detenido por sus muertes. Cuando el ex oficial vuelve al presente, nota que sus custodios han sido asesinados y el responsable no es otro que el psicópata cibernético. La máquina se burla de sus desgracias, admitiendo que estima el dúo héroe-villano que ambos forman. Por dicha razón, lo libera del vehículo, de sus esposas, y le advierte que sus creadores le han tendido una trampa. Él le informa que el rastreador que le pusieron libera una toxina mortal a control remoto y que debería encargarse de eso primero, sobre todo ahora que lo pueden culpar de asesino y prófugo de la justicia. Luego de decir eso, desaparece totalmente, dejando al protagonista en una carrera contrarreloj. La noticia de su fuga no tarda en llegar a oídos de los encargados del proyecto, quienes confirman lo del chip y autorizan la ejecución del protagonista. Mientras tanto, él se comunica con Madison y le explica todo lo ocurrido. Ella se pone de su lado, acordando encontrarse en el cementerio y prometiéndole que hará algo respecto a la toxina. Tras realizar una fugaz llamada al detective Cochran, ella parte de inmediato al punto de encuentro, despidiéndose de su hija. Y a la vez que vemos su vehículo alejarse, otro aparece en esa misma calle, revelando ser el propio Sid. Con el permiso de ejecutar al ex agente avalado, el dirigente del proyecto prepara la activación de la toxina. Mas cuando estaba por dar la orden, William los sorprende y destruye la mesa de operaciones por completo, salvando así la vida de su amigo. Con el peligro de muerte descartado, la doctora Carter y Parker unen fuerzas una última vez e intentan encontrar a la demente IA. Él determina que, aunque es similar a su némesis, está más hambriento de atención. Como resultado, deducen que llevará su siguiente amenaza a la TV, con la mayor audiencia posible. Pronto vemos también que el Dr. Darrell Lindenmayer no se ha perdido las noticias sobre su creación. Él también deduce que se presentará por televisión, justo en el gran debate sobre inmigración. Al llegar el momento de la transmisión, mientras los representantes jurídicos toman su turno de palabra, el asesino virtual hace acto de aparición. Él no solo ejecuta en vivo a uno de los hablantes, sino que secuestra la señal de toda la nación. El dúo llega al edificio de transmisiones observando cómo él está ofreciendo un programa retorcido sobre asesinatos. Asimismo, revela que ha secuestrado a la hija de Madison y que en 2 horas una bomba la hará volar en pedazos. Barnes calma a la mujer, prometiendo que rescatará a la pequeña, mas necesita que ella corte la transmisión de alguna manera. Ambos se separan, pero el exagente se topa con otro obstáculo. La policía lo identifica y abren fuego de inmediato contra él. Este apenas logra escabullirse ileso dentro del edificio, escapando por un ascensor. Por su parte, la madre angustiada logra ubicar al gerente del edificio, obteniendo el permiso para cortar la transmisión. Es entonces cuando se percata de que el Dr. Darrell también está en el lugar, deleitándose con su IA psicópata. El hombre se burla de ella y de su tragedia, mas la madre se muestra inflexible y lo golpea con su arma de fuego personal. Con las manecillas del reloj acercándose cada vez más a la hora de la desgracia, Sid pasa el tiempo amenazando a sus rehenes. Con lo que no contaba era que su transmisión en vivo sería cortada, dándole la oportunidad a Parker de tomarlo desprevenido. Ambos reanudan su persecución e intercambio de balas,
mientras el cibercriminal huye hacia la azotea. Sin embargo, un elemento más se suma a la persecución: un helicóptero de la policía disparando a ambos sujetos desde las alturas. La intervención de dicho vehículo le permite al villano tomar ventaja y alejarse del justiciero, creando una brecha entre ellos. Por fortuna, William llega a la escena y pone fin a esa locura, ordenando que el vehículo sea retirado del aire. Su intervención permitió que el ex agente alcanzara su objetivo en la cima del edificio, disputando un último combate mano a mano. Aunque el androide demuestra tener más fuerza y resistencia, Burns logra atarse junto a él a una grúa, arrojándose a ambos del edificio. El hombre usa el cable como tirolina, evitando caer al vacío y atravesando el ventanal hasta el interior. La máquina es arrojada hasta un gran número de cristales antes de caer, lo que la acaba dejando hecha pedazos. No obstante, cuando el antiguo teniente intenta averiguar el paradero de la niña, Sid comienza a regenerarse e intenta matarlo con los cristales. Esto no le deja otra opción que sacar a la fuerza el módulo de memoria del cibercriminal, acabando con su cuerpo para siempre. Madison y Linden Meyer llegan a la cima presenciando la derrota del androide. El doctor se burla del victorioso por haber perdido al único que podía decirles dónde se esconde la pequeña. Pero el ex oficial tiene un plan B. Luego de eso, la pelea entre el héroe y villano se repite, con la diferencia de que la IA logra ganar en esta ocasión. Tras arrojar al protagonista del edificio, él secuestra a la doctora Carter prometiendo acabar con ella, junto a su hija. Lo que él no sabe es que están en una simulación de realidad virtual. Ellos esperaban que él se confíe y revele el paradero de la pequeña. Por fortuna, el plan es un éxito y el psicópata confirma que su rehén y la bomba están en la ventilación del edificio. Cuando la estafa sale a la luz, el detective Cochran se encarga de sacar a Madison de la virtualización, pero cuando está por sacar a su compañero, Darrell los traiciona y asesina violentamente al oficial. Al estar atrapados en su mundo, Sid doblega la realidad que los rodea y comienza a retorcer la conciencia de Parker. Esto sobrecarga su cerebro, lo que termina por acercarlo peligrosamente a la muerte. Por fortuna, la doctora recupera la conciencia y acaba con la vida del cómplice de la IA. Luego retira a su compañero de la máquina, evitando que la realidad virtual consumiera por completo su red neuronal. Aunque lamentablemente no pudo salvar a su viejo amigo, el detective aún tiene tiempo para rescatar a la hija de Madison. Ambos se dirigen al edificio y la encuentran en el lugar señalado. El gran problema es que se quedaron sin tiempo y la máquina ha plantado una bomba similar a la que mató a su esposa e hija. Debido a ello, el hombre se ve obligado a detener las aspas del ventilador con su brazo cibernético para entrar por la niña de forma segura. Una vez en el interior, un aparato reproduce una grabación que el psicópata dejó atrás. Este predijo que algo así podría pasar y se burla del exagente, bloqueando todas las formas de desactivar la bomba. Incapaz de huir o detener la detonación, su única solución es crear un bucle en el contador de tiempo. A pesar de que es una práctica peligrosa e improbable, no tienen tiempo de esperar nada mejor. Usando una pieza averiada de su propio brazo, crea una conexión entre el activador y desactivador del contador. Es un todo o nada. El resultado solo se muestra cuando el contador llega casi al final. Y mientras el protagonista tiene flashbacks sobre cómo no pudo salvar a su familia, la secuencia logra reiniciarse. Gracias a esto, los agentes salvan a la pequeña y evitan el desastre. Burns observa a madre e hija a salvo, sintiendo que pudo redimirse de alguna manera como padre y esposo. Luego de eso, sube al tejado, revelando que guardó consigo el módulo del androide, el cual arroja desde la cima, causando su total destrucción. De esta manera, pone punto y final a las fechorías del asesino virtual, mientras él comienza un nuevo capítulo en su vida.